Tobías 1:3. Tobías 1. Libro de la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, hijo de Rafael, hijo de Raguel, de la estirpe de Asiel y de la tribu de Neftalí, que en tiempos de Salmanasar, rey de los asirios, fue llevado cautivo desde Tisbé, que está a la derecha de Cadés de Neftalí en la Alta Galilea, más arriba de Aser, detrás del camino del oeste, y a la izquierda de Fogor. Yo, Tobit, andaba por caminos de verdad y de justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos y compatriotas, conducidos conmigo a la cautividad en Nínive, en la región de los asirios. Cuando estaba en mi país, en la tierra de Israel, y era todavía joven, la tribu entera de mi padre Neftalí se separó de la casa de mi padre David y de la ciudad de Jerusalén, elegida entre todas las tribus de Israel, para que todas ofreciesen allí sacrificios. En ella había sido consagrado el templo de la morada de Dios, y en ella había sido construido para todas las generaciones por los siglos. Todos mis hermanos y la familia entera de mi padre Neftalí hacían sacrificios en todos los montes de Galilea al becerro que el rey de Israel, Jeroboam, había fabricado en Dan. Yo era el único que iba muchas veces a Jerusalén en las fiestas, conforme está escrito para todo Israel con mandato perpetuo. Corría a Jerusalén llevando las primicias de los frutos y de los animales, los diezmos del ganado y los primeros esquileos. Se lo daba a los sacerdotes, los hijos de Aarón, para el altar. También entregaba el diezmo del trigo, del vino, del aceite de oliva, de los ganados, de los higos y del resto de frutales a los hijos de Leví que ejercían funciones de culto en Jerusalén. En cuanto al segundo diezmo, lo convertí en dinero. Durante 6 años consecutivos se iba y lo gastaba cada año en Jerusalén. Con el tercer diezmo socorría a los huérfanos, a las viudas y a los forasteros que se encontraban con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, y lo comíamos conforme a la prescripción dispuesta sobre ello en la ley de Moisés y según los mandatos que había dado Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues yo había quedado huérfano al morir mi padre. Cuando me hice hombre adulto me casé con Ana, mujer de la estirpe de nuestra familia, y de ella tuve un hijo al que puse el nombre de Tobías. Después de ser conducido a la cautividad con los asirios, cuando me llevaron cautivo me dirigí a Nínive. Todos mis hermanos y los que eran de mi linaje comían los alimentos de los gentiles, pero yo guardé pura mi alma al no comer de aquellos alimentos. Puesto que había permanecido fiel a Dios con toda mi alma, el Altísimo me concedió gracia y favor delante de Salmanasar, y compraba para él todo aquello que necesitaba. Así iba a Media y allí compraba para él hasta que murió. En Ragués, en la región de Media, dejé en depósito a Gabael, hermano de Gabrí, unas bolsas con 10 talentos de plata. Después de la muerte de Salmanasar, reinó en su lugar su hijo Senaquerib, y los caminos de Media se hicieron entonces inseguros, y ya no pude volver a Media. En tiempo de Salmanasar di muchas limosnas a los hermanos de mi propia raza, daba mi comida a los necesitados y vestidos a los desnudos, y si veía a alguno de mis compatriotas muerto y arrojado fuera de las murallas de Nínive, le daba sepultura. También enterré a cuantos dio muerte el rey Senaquerib cuando volvió huyendo de Judea, en el tiempo del castigo que le envió el rey del cielo a causa de las blasfemias que profería, pues en su ira mató a muchos israelitas. Yo escondía sus cuerpos y les daba sepultura. Senaquerib los buscó, pero no los encontró. Pero un ninivita fue e informó al rey sobre mí, de que yo les daba sepultura, y entonces me escondí. Cuando me enteré de que el rey sabía eso de mí, y de que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados, sin que me quedara nada que no fuera a parar al tesoro del rey, excepto mi esposa Ana y mi hijo Tobías. Pero no habían pasado 40 días cuando mataron al rey precisamente a sus 2 hijos, que luego huyeron a los montes del Ararat. En su lugar reinó su hijo Asarjadón, que estableció a Ajicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de toda la contabilidad del reino, y él mismo se hizo con el mando de toda la administración. Ajicar intercedió entonces por mí, y pude retornar a Nínive. Ajicar había sido el copero mayor, el que guardaba el sello, el administrador y contable de Senaquerib, rey de los asirios, y Asarjadón le confirmó de nuevo, era sobrino mío de mi propia familia. Tobías 2. Siendo rey Asarjadón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, nuestra fiesta, que es
la fiesta santa de las semanas, me prepararon un buen banquete y me recosté para comer. Me prepararon la mesa y abundantes manjares, y dije a mi hijo Tobías: anda, hijo, y al que encuentres necesitado de entre nuestros hermanos deportados en Nínive, que se acuerde de todo corazón del Señor, tráelo aquí para que coma conmigo. Hijo, yo esperaré hasta que vuelvas. Tobías salió a buscar a algún necesitado entre nuestros hermanos, y al regresar me dijo: Padre. Yo respondí: aquí estoy, hijo. Él continuó: Padre, uno de nuestro pueblo ha sido asesinado y está tirado en la plaza. Ahora mismo ha sido estrangulado allí. Entonces me levanté, dejé el banquete antes de probar nada y, retirándolo de la plaza, lo puse en la habitación de una casa hasta que se ocultara el sol y pudiera enterrarlo. Después regresé, me lavé y comí los alimentos con tristeza. Recordé las palabras del profeta, las que pronunció Amós contra Betel, diciendo: vuestras fiestas se tornarán en luto, y todos vuestros cánticos en lamentaciones. Estuve llorando, y una vez que el sol se ocultó, salí, abrí una fosa y lo enterré. Mis vecinos se reían de mí y decían: todavía no tiene miedo, pues ya fue buscado para darle muerte por esa misma causa y escapó, y ahora de nuevo da sepultura a los muertos. Aquella noche, después de enterrarlo, me lavé, salí a mi patio y me quedé dormido junto a la pared del patio con la cara descubierta por el calor. No sabía que encima de mí, en la pared, había unos pájaros. Estos dejaron caer sus excrementos todavía calientes sobre mis ojos y me salieron unas manchas blancas. Acudí a los médicos para que me curaran, y cuantas más medicinas me aplicaron, tanto más quedaban ciegos mis ojos por las manchas, hasta que me quedé ciego por completo. Estuve privado de la vista durante 4 años, y todos mis hermanos sufrían por mi causa. Ajícar cuidó de mí durante 2 años antes de que se marchara a Elimaida. Durante aquel tiempo mi esposa Ana tuvo que ponerse a trabajar a sueldo en labores femeninas tejiendo lana. La entregaba a sus dueños y recibía el pago a cambio. El día 7º del mes de Distros confeccionó un tejido y se lo entregó a los dueños, quienes le dieron toda la paga y además un cabrito para comer. Cuando el cabrito se acercó a mí, comenzó a balar. Llamé a mi esposa y le pregunté: ¿de dónde procede este cabrito? ¿No será robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no nos está permitido comer algo robado. Pero ella me contestó: me lo han regalado además del jornal. Yo no la creía, sino que insistía en que lo devolviera a sus dueños, y me enfadé con ella por este motivo. Entonces contestó diciéndome: ¿dónde quedan tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de misericordia? Claro, tú lo sabes todo. Tobías 3. Yo me puse triste, supliqué con lágrimas y comencé a orar con pena. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos, y juzgas el universo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y negligencias, ni tampoco por los de mis padres, los que cometieron en tu presencia. Yo también desobedecí tus mandamientos, y nos has entregado al saqueo, a la cautividad, a la muerte, a la burla, a la crítica y al escarnio entre todas las naciones en las que nos has dispersado. Ahora tus muchos juicios resultan verdaderos al tratarme como merecen mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus preceptos ni hemos caminado con sinceridad en tu presencia. Haz ahora conmigo lo que quieras y ordena que me sea retirado mi espíritu, de manera que yo desaparezca de la faz de la tierra y me convierta en polvo. Porque prefiero la muerte antes que la vida, puesto que he oído reproches injustos y se ha apoderado de mí una enorme tristeza. Manda, Señor, que me libre de este sufrimiento y envíame al lugar eterno, pero no apartes de mí tu rostro, Señor, porque prefiero morir a ver tanto sufrimiento en mi vida y escuchar tales improperios. Aquel mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, escuchó injurias por parte de una criada de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 maridos, y Asmodeo, el perverso demonio, los había matado antes de que se hubieran unido a ella, como se suele hacer con una esposa. La criada le dijo: ¿eres tú la que matas a tus maridos? Has sido entregada a 7 maridos, pero de ninguno de ellos has tomado nombre. ¿Por qué nos castigas por culpa de que hayan muerto tus maridos? Vete tras ellos y que no veamos nunca un hijo o una hija tuyos. Aquel día su alma se entristeció y llorando subió al aposento de su padre con la intención de ahorcarse.
Pero lo pensó de nuevo y se dijo: puede que injurien a mi padre y le digan: la única hija que has tenido, para ti muy querida, se ha ahorcado por los disgustos. Entonces arrastraré la ancianidad de mi padre hasta el sepulcro a causa de la tristeza. Es preferible que no me ahorque, sino que suplique al Señor que me conceda la muerte. Así ya no volveré a escuchar injurias en mi vida. En ese momento extendió las manos ante la ventana y rezó de esta manera: bendito seas, Dios misericordioso, y bendito sea tu nombre por siempre. Que te bendigan todas tus obras por los siglos. Ahora a ti levanto mi rostro y mis ojos. Ordena que yo desaparezca de la tierra, para que no oiga ya más insultos. Tú sabes, Señor, que soy pura respecto a cualquier contacto con varón, y que no he manchado ni mi nombre ni el de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy hija única de mi padre, no posee ningún otro hijo que pueda heredarle, ni tiene parientes próximos o familiares lejanos para darme en matrimonio. Ya he perdido 7 maridos. ¿Para qué me sirve la vida? Si no te parece bien quitarme la vida, escucha, Señor, el improperio contra mí. La oración de ambos fue escuchada en ese preciso momento delante de la gloria de Dios, y fue enviado Rafael para curar a los dos, a Tobit para quitarle las manchas blancas de sus ojos y que viera con sus ojos la luz de Dios, y a Sara, la hija de Raguel, para darle matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, y liberarla del perverso demonio Asmodeo, puesto que a Tobías le correspondía recibirla más que a todos los otros pretendientes. En ese mismo momento, Tobit entró desde el patio a su casa y Sara, la hija de Raguel, bajó del piso superior. Proverbios 20, 16, 30. Toma su ropa, pues salió fiador de un extraño. Tenla en prenda por los extranjeros. Es dulce al hombre el pan del fraude, pero después se le llena la boca de grava. Los proyectos se preparan con consejo y la guerra se hace con estrategias. El que descubre secretos anda murmurando, con quien abre los labios no te comprometas. A quien maldice padre y madre se le apagará su lámpara en mitad de las tinieblas. Posesión que al principio va deprisa, al final no alcanza bendición. No digas devolveré el mal, confía en el Señor y te salvará. El Señor abomina las pesas falsas. Y las balanzas trucadas no son cosa buena. Del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? Es una trampa para el hombre precipitarse a decir, es sagrado, y pararse a pensar después de haber hecho el voto. Rey sabio avienta a los malvados y hace pasar su rueda sobre ellos. El espíritu humano es lámpara del Señor, que examina todo lo más hondo del ser. Bondad y fidelidad guardan al rey, con la bondad mantiene su trono. Orgullo de jóvenes es su fuerza, y honra de ancianos las canas. Llagas y heridas purifican del mal, y los golpes lo más hondo del ser. Hechos 28, 1, 16. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos tuvieron con nosotros una humanidad poco común. Hicieron una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, y nos recibieron a todos. Pablo había reunido un montón de ramas secas y al colocarlas en la hoguera, una víbora que huía del calor le mordió la mano. Cuando los nativos vieron al animal colgando de su mano, se dijeron unos a otros: seguramente este hombre es un asesino que, aunque ha escapado del mar, la justicia no le permite vivir. Entonces él sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Esperaban ellos que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un tiempo y ver que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Por aquellos lugares tenía unas propiedades el hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos acogió y hospedó amablemente 3 días. Coincidió que el padre de Publio se hallaba en cama, aquejado de fiebres y disentería. Pablo entró a verle, oró, le impuso las manos y le curó. Como había ocurrido esto, se presentaron también otros enfermos de la isla y fueron curados. Nos trataron con todo tipo de consideraciones y cuando nos embarcamos nos facilitaron todo lo necesario. Pasados 3 meses nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba los dioscuros como enseña. Llegamos a Siracusa y permanecimos 3 días. Desde allí, costeando, arribamos a Reggio. Al día siguiente se levantó viento del sur y a los 2 días llegamos a Puteoli. Encontramos allí algunos hermanos que nos rogaron que permaneciéramos con ellos 7 días, y así nos dirigimos a Roma. Los hermanos, al enterarse de nuestra llegada,
Vinieron desde allí a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas. Al verles, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos. Cuando llegamos a Roma, le fue permitido a Pablo vivir por cuenta propia con un soldado que le custodiara.